vamos a dar comienzo a una nueva sesión de esta Feria del Libro de Ceuta 2020, emitida de forma virtual ante las circunstancias de la pandemia que estamos viviendo. Pues no hemos tenido más remedio que transformar nuestra feria presencial en una feria virtual. Y en el día de hoy contamos con un viejo amigo, un viejo conocido, que es el poeta José Miguel Giner, un ceutí que lleva bastante tiempo fuera de Ceuta, pero que mantiene su contacto cultural con la ciudad. De hecho, su primer poemario, Tiempo Muerto, se editó precisamente por el Instituto de Estudios Ceutíes, en su colección, y la editorial Corum, en su colección Casa de los Dragones. A partir de ahí retomamos el contacto. Hoy José Miguel es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes. Este es su tercer poemario, anterior a este publicó 24 horas, y el que hoy presentamos, que no he dicho el título, Juegos y otras maneras de pasar el tiempo. Que para recordarlo a veces la memoria me falla. Como digo, José Miguel es un magnífico poeta. Tenemos para mí estoy encantado de poder acompañarle en esta presentación. Lo que pasa un tanto atípica. Lo que realmente me gustaría es tenerlo en el salón de actos de la Biblioteca Pública del Estado, poder compartir con él la presentación del poemario y la firma de ejemplares, pero bueno, desgraciadamente lo tenemos que hacer así y así lo hacemos. Nos acompaña Ezequiel Teodoro, en este caso el poemario, el juego y otras maneras de pasar el tiempo, juego y otras maneras de pasar el tiempo, ha sido editado por la editorial Avant. Yo sin más doy paso a Ezequiel y a José Miguel. Buenas tardes a los dos, José Miguel y José Antonio. Bueno, hoy para mí es un doble orgullo. Por un lado, volvemos a publicar a un autor de Ceuta, volvemos a mostrar tanto a nivel nacional como internacional, porque afortunadamente nuestros libros se pueden vender en cualquier parte ya casi del mundo, pues la calidad de los autores ceutíes. Cada año estamos haciendo una media de publicaciones de 6 o 7 libros de autores ceutíes. Eso por un lado. Y por otro, como bien he dicho más de una vez, Avant nació para dar un impulso a los autores que empiezan, a los autores nobles, a los autores que no tienen ahora, sobre todo desde la crisis de 2008, tantas oportunidades de publicar como antiguamente, ¿no? Ha cambiado mucho el papel de las editoriales y nuestro papel no era el del género, sino el de buscar autores que empiezan e impulsarles. Sin embargo, bueno, después de 5 años parece ser que hemos ganado prestigio, o al menos la confianza de autores que ya no pueden decirse que son nobles, que ya han publicado, que tienen una calidad, como en el caso de José Miguel, importante. Y no quiere decir que los autores nobles que empiezan con nosotros no la tengan, pero bueno, ya tienen una trayectoria. Y entonces, pues para nosotros es un orgullo pues que este tipo de autores también depositen en nosotros la confianza, como ha pasado con José Miguel. Por tanto, doble satisfacción. Y me encantaría pues que en otra ocasión, porque no nos conocemos personalmente, publicó con nosotros algunos poemas en un poemario que editamos el año pasado, Ceuta es Poesía, que fue una especie de regalo que quisimos hacerle a la ciudad autónoma y a Ceuta, ¿no? Buscar los poetas ceutíes y escoger pues, aquellas poesías que ellos quisieran para hacer un poemario y presentarlo en la feria. Y uno de ellos fue José Miguel. Ahí fue donde nos conocimos y a raíz de eso pues nos mandó algunas poesías, nos mandó un poemario y nos gustó y dijimos, pues bueno, pues venga, vamos para adelante, ¿no? Y hoy pues le toca a él ya hablar de estos poemas que son, pues como el mismo título dice, son un juego. Muchas gracias. Buenas tardes, Ezequiel. Buenas tardes, José Antonio. Muchísimas gracias por vuestras palabras. Para mí es un orgullo viniendo de vosotros y otro orgullo pues estar con dos paisanos tan grandes como vosotros. Gracias a José Antonio por haberme, y a Ezequiel por haberme invitado a esta lectura virtual de mi último
poemario con ocasión de la Feria del Libro de la ciudad. Gracias también, Ezequiel, de verdad, por la magnífica edición. Ha sido un gustazo trabajar contigo, con vuestra editorial, en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Y bueno, agradecer la presencia de los que os estáis conectando ahora para ver y oír en línea esta presentación, que ojalá haya una próxima vez, como ha dicho José Antonio al principio y Ezequiel también ha corroborado, haya una próxima vez ya presencial. Y también aprovecho para desear todo lo mejor a todas las personas que lo están pasando regular y deseo a todo el mundo una pronta recuperación laboral y económica. Y bueno, a partir de aquí, si queréis hacer algunas preguntas, y si no, paso directamente a presentar un poquito lo que es el poemario en sí. Sí. De lo primero que voy a hablar es del título. Para empezar, juegos y otras maneras de pasar el tiempo. A mí me gusta un poquito jugar un poquito con la semántica en mis títulos, tanto en los títulos de las secciones de los poemas como los poemas en sí mismos y los títulos de los poemarios. Bueno, pues de alguna manera he querido hacer ese juego de que el tiempo pasa inevitablemente, tempora fugit, y al mismo tiempo pasar el tiempo como pasatiempo. A partir de ahí van vertebrándose los distintos títulos de los poemas articulados en 3 bloques. En este caso, por un lado, Juegos, que tiene 23 poemas, que sería la primera parte. Ratones y gatos, que sería la segunda, en la que hablo de la actualidad política, pero ya con un poquito de rémora, es decir, desde el 2016 hasta el 2019, tanto nacional, a nivel nacional como internacional. Y finalmente otro apartado que sería Entre nosotros, que es un apartado donde se da a entender más un cierto intimismo, la palabra como artífice de la evocación, el ella poético. Tengo un poema dedicado a Ceuta, donde converso con la ciudad, usando el ella poético, aspectos como la soledad, etcétera, etcétera. A partir de ahí, pues lo que me queda es hacer la lectura de algunos poemas que para mí son representativos y me gustan de la primera parte, y ya iré diciendo un poquito el título de cada poema. Si queréis también, si tenéis un ejemplar del libro, os iba a proponer después que leyerais vosotros algún poema. Si lo tenéis, si no lo tenéis, pues ya lo tengo yo, o sea, no hay ningún problema. No tenerlo, me encantaría poder acompañarte en la lectura, pero no me ha llegado el ejemplar. Se me ha olvidado mandarte uno. Ya sabes que siempre te mando unos cuantos, pero esta vez de la edición solo me han llegado 5 ejemplares. Lo normal hubiera sido que hubiéramos estado presencialmente juntos y el ejemplar lo hubiéramos tenido. Pero bueno, estas circunstancias hacen que a veces las cosas no... De hecho, la ciudad tiene, no sé si les habrá llegado ya, pero claro, estamos hablando de que ha sido casi en la pandemia, ¿no? Cuando hemos publicado el poemario. Así es. Bueno, pues voy a leeros en primer lugar un poema titulado Ruleta rusa, que pertenece a juegos. Vais a ver que todos los poemas tienen un nombre de un juego. Y esto no significa que respondan al título, es decir, a las exigencias nominales, ¿no? Sino que a veces no hacen caso a lo que realmente parece ese poema. ¿Vamos a disponer de unos 30, 40 minutos o aproximadamente? Vale. Ruleta rusa. Hay periodos de gozo en tiempos difíciles, restos de felicidad en horas de la noche, empolvadas alegrías entre antiguos objetos. Somos pequeños trozos de existencia en profunda contradicción, aguas mugrientas de un bello mar, innombrables presencias de remotas lejanías. Acepta este ser contrariado en tu vulnerable ánimo, con apacible brisa, con incierta tempestad. Y en el refugio, frente a la tormenta, dialoga con los suaves días.
Mas no intentes comprender por qué la vida indolente se apunta a la cabeza. Hay manos en el alma que disparan y disparan balas de esperanza a tristes corazones, y a veces aciertan. En segundo lugar, os voy a leer un poema, ya en la página 17, con el título de In the Hunt, o Videojuego 1. Está dedicado al continente que nos une en estos momentos, a África. Oíd ese ritmo feliz de tambores nacidos en el polvo, las orquestas de elefantes que interrumpen el inútil descanso de las piedras. Escuchad sus pasos animales, allí, sus serenas vidas de 5 minutos. Oíd, contemplad vuestras sombras soleadas de fusiles, defensas para usuarios de la última generación de celulares, las interminables manadas de sonrisas atrapadas en adustos corazones. Así es África, una voz que pide agua en vuestros ojos, una presa que os adora, esperando el disparo. Y si después de todo os asusta la aventura, acudid a los ríos, descansad en los estanques. Allí los muchachos bailan canciones de paz, danzas para fugitivos. Mas sed cautos, volved cuando el tiempo regrese, antes de que sea tarde y la noche os invada de colmillos. De esta misma parte de juegos había seleccionado la lectura de otro poemita de la página 21 titulado Ajedrez. Se inicia la vida, la luz nueva en la sala, las piezas expectantes, los consejos del maestro que decides ensayar, pero que acabas rechazando más tarde con tus propias jugadas, el movimiento inesperado del caballo, la timidez estudiada de la torre, los largos avances del alfil por casillas desgastadas, blancos cuadraditos de estafados peones de derrota, de tormentas y amores, de agobiados relojes, pasado ese tiempo, de años y subsuelos de estrategias, para nunca respirar asegurados futuros, y hacerte sabio, y abandonar cualquier proyecto, porque los días amenazan con intrincados sacrificios, y esa peligrosa mirada de la reina sobre tu rostro de rey ya vencido, en breve, golpeado por los puños de un vacío desolador, de un brutal jaque mate. Vamos a continuar ahora con un poema que le tengo mucho cariño, que es una especie de biografía sin mencionar nada ni nadie, ni ningún caso en particular. El tiempo y los chavales. Éramos jóvenes, perdíamos el tiempo tratando de encontrar algún sentido a estar aquí, a abrazarnos, a sentirnos. Nuestros cuerpos, sin vientos dolorosos, con el desamor de alguna luna, cruzaban la tierra buscando con prisa tortuosas historias de terror metafísico. Ahora, con los años, nada ya duele en las aventuras del alma, y sin embargo, la piel naufraga, se arrastra temblando en el océano, cae y sobrevuela como un dragón herido. Algunas tardes dejo de leer, si llega el cansancio o algún asunto mediocre no logra divertirme, y salgo a mirar por la ventana, a ver a la vida jugar con los chavales, desde el viejo salón cargado de recuerdos, con estanterías llenas de libros, con cajones repletos de fármacos. Bueno, esa es un poco esa biografía oculta de cosas que van y vienen. Como esta es la parte más significativa, más cuantiosa de poemas y versos, pues voy a seguir con otro poema incluido en juegos, titulado Adivinanza, que está en la página 37. Ha venido una mosca verde, se nota que está a gusto en la tertulia. Adivinanza está compuesto
recordando un poco a la última reunión que tuve con Antonio Orihuela, en Voces del Extremo, en Moguer, porque me encantó que me señalara que aquel sitio donde se me había ocurrido parar a dormir antes de recitar en Moguer era el mismo sitio donde Ibn Hans de Córdoba había vivido la última parte de su vida y había compuesto sus últimos maravillosos versos, ¿no? Y en medio de una siesta ahí que parecía no tener fin, pues me levanté, miré por la ventana y me imaginé un poquito algunas escenas que podían haber surgido en aquel siglo XIII, ¿no? Andalusí. Hacienda Montija, antigua residencia de Ibn Hans de Córdoba, San Juan del Puerto, Huelva, 24 de julio de 2019. Es un poema en prosa. La habitación divide la intimidad en pequeños fragmentos. Alguna vivencia de hace muchos años me acompaña en la ventana a contemplar el paisaje. Dos personas, dos silencios. Quizás sea en el amor en lo que piense. Amor impregnado de trigales, en lo más profundo del lago, bajo la solemne vigilancia de la chimenea. Te escribo y pienso que vivir es la voluntad de acariciarte sin tregua, hasta el tiempo encerrado en la llaga profunda de la catástrofe, porque solo perduran las cosas que nacen de sí mismas, como miradas de seres que no se extinguen nunca. Bien, vamos a cambiar un poquito el estilo, el tono, y nos vamos a ir un poquito a un poema más prosaico, que yo a veces achaco a que después de leer a los poetas de la experiencia siempre se me queda mucho ahí que tengo que soltar. Yo creo que la escritura es la lectura, es decir, lo que uno escribe es un producto de lo que uno lee. Y básicamente de ahí que pueda surgir diferentes estilos dentro de un mismo apartado, ¿no? De un mismo bloque de poemas. El poema se titula Perdedores. También me dejo llevar un poquito por la poesía de Raymond Carver. Aquí. Aquellos que agachan la cabeza admitiendo la derrota. Los perdedores. Aquellos que se toman un Valium de 10 antes de calentarle la oreja al camarero del nightclub, que beben una botella de whisky en silencio junto a la señora o al señor de al lado, que bastante tienen con su mierda de vida como para aguantar relatos de infortunios, imprudencias o asuntos lacrimógenos de diversa índole. Esos que van a la cama dando bandazos, pero que no han molestado a nadie, que buscan un camino sin la compasión de nadie. Al día siguiente se levantan, se ponen un nuevo traje, gorra limpia, botas relucientes, comienzan una nueva batalla, olvidando que alguna vez fueran heridos en la guerra. Y para terminar este bloque, a mí me gustaría leeros Juego de Espejos, que está en la página 57. Muy bien. Ataca la ira con un disparo de oxígeno puro. El hueso de la tarde se mueve, inquieto, impreso de crímenes, de joyas robadas, como un detective de horizontes. Quedamos perplejos cuando algunas palabras han sido esposadas, frases enteras encarceladas, apresadas fiestas de amor. Adiós a la libertad. La atractiva oscuridad trata de reclutar paisajes nublados, luces frustradas, inevitables asesinas de los amaneceres. Y ahora pues vamos a entrar en la segunda parte, que como ya os dije, pues es un reflejo de mi entretenimiento diario con la actualidad sociopolítica nacional e internacional. De esta parte os voy a leer dos poemas. En primer lugar, uno con el título de Argumento, que de alguna manera es el lado de la crisis del 2008 que yo quiero reflejar, que yo quiero criticar, de alguna manera, denunciar poéticamente. Primero nos dijeron, para justificar los malos tiempos que ellos mismos inventaron,
que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Inmediatamente salimos a la calle a luchar por aquellos que nos dignificaron. Arguyeron entonces que las arcas estaban vacías, que había que seguir afilando y aplicando las tijeras. Nadie se creyó su milonga consentida por los medios. Ellos acudían a países en cuyas fiestas las orquestas tocaban alegres melodías, mientras los músicos protestaban por los rugidos de los estómagos. Sabíamos que mentían, que vendían al pueblo a los intereses de políticos y mercaderes. Volvimos a mostrarles nuestra ira, pero pronto legiones de negros buitres lanzaron sobre nuestros cuerpos. Más tarde, los buitres picotearon nuestros labios, nos rajaron los ojos, nos vaciaron los sesos. Diligentes expandieron la burla de sus amos por el mundo. Bueno, de esta parte segunda, os voy a leer un poema que para mí significa mucho políticamente. El sol entra ya por la línea de combate. Las armas se mantienen en silencio. A lo lejos, en Gaza, una alondra silba su canto matinal. Luego, el ave vuela al encuentro con pájaros de un kibutz cercano. Más abajo, un solitario caballo salta las vallas de la frontera. Los vigilantes están resacosos y duermen en la arena descuidados. Y mientras tanto, este hijo tuyo, maldito, entre los cielos y los ojos, solo ve negros muros, humo agrio y sin luz. A oscuras la miseria de su pueblo galopando. Con eso voy a ir terminando la lectura. A continuación os explicaré un poquito en qué consiste la tercera parte de este poemario. Se llama Entre nosotros y son poemas de vocación, de intimismo, a través de leya poético. Y también buscando un poco, como decía nuestro paisano Luis López Anglada, la sorpresa, la conmoción. Un poema tiene que dar un giro inesperado, tiene que dar ese final inesperado. También hay algún poema que se dedica a la soledad, sobre todo a la soledad a partir de las tecnologías de la comunicación, la información que nos va arrinconando un poquito en ese yo medio antiguo y medio tecnológico, ¿no? No sé cómo. En esa compañía desde casa, sobre todo en los sitios donde tenemos 6 meses, como decía Antonio Machado, 6 meses de invierno y 6 meses de infierno, ¿no? Esta parte de la meseta. También Ezequiel lo compartirá conmigo. El poema que me parece bastante representativo de esta tercera parte es Fotografía en la brisa, de la página 77. Aquí el ella poético es la propia Ceuta con la que yo dialogo en mi añoranza eterna desde que salí de allí con los 8 añitos, como Alberto, que me arrancaron además del mar, ¿no? Pero encima te arrancan de Ceuta, que doble pena, porque es el mar y es la ciudad más bonita que se puede inventar quizá haya podido inventar en este planeta, ¿no? Se llama Fotografía en la brisa. Es una tarde agradable. El cielo y el mar se han puesto de acuerdo con un azul poco creíble. El vehículo circula por el viejo paseo, mientras oímos Roots de Bob Marley. Tú te dedicas a repetir los acordes, mientras compartimos un cubata de ginebra con el viento improvisado, y gritas que ya no volveremos a dejar estas calles. En un lado de la almina hay un pequeño túnel aguardando nuestro abrazo, y en los bustos griegos, largos relatos de otras horas nos ofrecen caricias de atardeceres agradables. Al llegar a un semáforo, te miro con rostro inmóvil. Lloro, me estremezco. No sé, la brisa
ya no puede volver a entonces. Y poco sabes qué decir. Callada, abres tus pupilas, preocupada, alerta, por ver si en ellas renacen días cargados de sonrisas. Tenía otro poema subrayado para leer y para terminar, titulado Estío. Estío son memorias de los días vividos y por vivir en el Valle de Vidriales, en el norte de Zamora, en la casa de campo que mi mujer y yo tenemos. Hoy, una vez más, te lo confieso. A veces creo que me encantaría vivir en este bosque eternamente. Me imagino cualquier atardecer en nuestra casa, viendo una teleserie de Pines William en un televisor enmarcado bajo estas vistas, mientras una ardilla trepa sigilosamente por las arboledas del tamarindo. Me gustaría vivir aquí leyendo a Kennedy Toole, mientras un pájaro nocturno entona dulces y repetitivas melodías que ya nada aportan al arte posmoderno, pero que no son capaces de molestar a nadie. Al contrario, qué morbosa esa mezcla de romanticismo caduco y materia avant-pop. Gozada sublime enviar un WhatsApp con ese Samsung inteligente en cuya funda tengo guardada una foto de la abuela de 1905. A mí me van esos morbos. Saciarme a mediodía de vino y sol, con ángeles que hablan de venenos solo para manzanas, y en la sobremesa escribir un texto en Facebook y recibir un comentario de poetisas consagradas o de algún divo de la farándula venido a más o a menos. Es encantador este bendito jaleo de ramas infinitas, espectadoras de un enrarecido poema de Richard Brautigan. Y no te digo si algún inspirado licor hace de las suyas en el interior de los sesos entretenidos con afeites ajenos y dejas mirarte por la luna blanca y las estrellas fisgonas del valle, mientras vas a lo tuyo reviviendo por el viejo PC Blue Velvet de David Lynch. No quiero abandonar jamás este lugar, ni tan solo cuando el triste invierno congele nuestros pulmones y los ventanales escarchados de la gélida estancia no nos dejen otra opción que envolvernos entre mantas y edredones de suave tacto, como manos tendidas al cielo, mecidas por el fresco viento del otoño. Muchas gracias, estoy. Pues a ti. Ezequiel, retomamos. Muy bien, no, quería decir también que a mí uno de los poemas que más me ha gustado del poemario, sobre todo por la significación de la actualidad, ¿no? Que es el de País, el país que quieres con sonrisas, con hospitales donde además se cubren amores y no otras cosas. Entonces, parece hecho a propósito y, sin embargo, está hecho hace ya bastante tiempo, ¿no? Está escrito hace bastante tiempo. Está escrito a raíz de los conflictos territoriales de este país, de 2017 y 2017. No, José Miguel, no los dejes sin leerlo. Pues adelante. Adelante, voy a poder. Gracias por la sugerencia. País. Ayúdame a crear un país donde los gigantes siempre sean molinos de viento. Un territorio cuyos hospitales curen amores frustrados. Un estado en cuyos mares abunden felices, sorprendentes imágenes. Crear un país en cuyas calles luzcan humanos corazones, colgados de finísimas cadenas, donde anchas sonrisas acudan a vivir a las farolas, donde árboles de luz habiten para levantar pasadizos de optimismo. Crear un país con rejas solo para el pánico, una trampa para cataclismos. Eso. No me digas que no parece escrito para este momento. Justamente, sobre todo por lo de sanar, ¿verdad? Los hospitales. Y... Bueno, yo he dicho esa pandemia. José Miguel, como siempre, un poemario de muchísima calidad. Muchísimas gracias, Antonio. Me ha encantado disfrutarlo y además poder interactuar contigo, leer algún poema. Estoy deseando leerlo en su conjunto en cuanto reciba el ejemplar o tenga algunos ejemplares. Y bueno, quedamos emplazados sin ninguna duda a poder, en un momento dado,
habrá oportunidades, esperemos que esto se normalice. Ojalá que sí, será buena señal. A una cierta normalidad. Ojalá. Volver a tener actividades presenciales y podamos viajar también, etcétera. Y en ese momento, pues, estás invitado a que no solo este poemario, sino tu obra poética pase de nuevo, digo de nuevo porque ya hemos tenido oportunidad de hacerlo, pero podamos hacerlo presencialmente y de forma más humana, ¿no? No solo a través de las máquinas, en definitiva. Bueno, agradeceros a los dos esta aportación a la Feria del Libro de Ceuta, a Ezequiel y, por supuesto, a José Miguel Giner, al que, como siempre, es un placer poder acompañar en un acto poético y un placer poder verlo. Hasta luego y muchas gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias, un placer y un honor haber estado con vosotros dos, de verdad. Muchísimas gracias.